Eh, Dentro de lo que ha planteado profe Renan, pues se podría decir que hay eh, subsistía, como siempre ha sido la contradicción tierra, capital, trabajo. Y una cosa de la que usted habla ahora en esta entrevista, pero también la ha planteado en otros espacios, es que hay ciclos y lo que finalmente plantea respecto a que de alguna manera hay una política de miedo en los trabajadores y la dificultad para que nuevos trabajadores se vuelvan a formar y se vuelvan a organizar y vuelvan a solicitar reivindicaciones. En Colombia hoy en día estamos hablando de una tasa de sindicalización de cerca de un poquito más arriba del 3% ahora en las centrales, y lo decía usted en principio, que eso mismo, ese fenómeno de la tercerización que vivían los trabajadores de las bananeras, de la United Fruit Company, subsiste hoy en día. Es decir, que la lucha se mantiene, la contradicción tierra, capital, trabajo se mantiene, y en ese orden de ideas podría pensarse, pues en su experiencia y en su trabajo de campo y de investigación que ha hecho, podría pensarse que este es un fenómeno, que hay algún tipo de planeación, que hay algún tipo de decisión, si se quiere, a nivel de Estado o de otras organizaciones para que esto ocurra, o simplemente esto, como piensan algunas personas, es solamente una mera casualidad, o esos fenómenos cíclicos y todo eso que estamos analizando hasta el momento obedece a una praxis, si se pudiera decir así. Bueno, lo que pasa es que cuando uno hace análisis históricos, debe tener en cuenta lo que en términos políticos se llama la correlación de fuerzas. Y los ciclos tienen que ver justamente con la correlación de fuerzas. Son ciclos de lucha. Y en esos ciclos de lucha, generalmente, pero no siempre, la ventaja la tiene el capital sobre el trabajo. Y cuando el capital se impone sobre el trabajo, impone también sus condiciones. Pero cuando sucede lo contrario, cuando son los trabajadores los que logran mediatizar al capital, obtienen importantes reivindicaciones, como entre ellas el derecho a organizarse, el derecho a tener sindicatos, el derecho a presentar pliegos de peticiones, el derecho a hacer huelga, el derecho a paralizar la producción. Esas no son dádivas que el capital da filantrópicamente. Esos son resultados, conquistas de las luchas. Y en la medida en que las luchas sean más amplias, participe gran número de trabajadores, pues obtendrán conquistas más significativas. Pero esas conquistas no son eternas. Esas conquistas no son eternas. Esas conquistas son parciales, son históricas. Y pueden desaparecer, pueden perderse cuando cambia precisamente la correlación de fuerzas y se puede iniciar un nuevo ciclo. Entonces, con respecto a lo que usted pregunta, que en la década de 1920, en los enclaves, no solo en el de las bananeras, sino en otros enclaves que hubo en el país y en otros lugares de América Latina, no se respetara la contratación laboral, no era una cuestión caprichosa de los empresarios capitalistas, sino era un resultado de su poder. Y como resultado de su poder imponían sus condiciones. ¿Y por qué imponían esas condiciones? Porque es que no se hacen contratos para que aumente la ganancia de los empresarios. Esa es la razón básica. Es decir, todo lo que se hace en contra de los trabajadores tiene una finalidad explícita en términos de la relación capital-trabajo. Es aumentar la ganancia por parte de los capitalistas. Y entonces la Unifruit Company no reconocía sindicatos ni organización, ni realizaba contratos laborales, ni tenía hospitales, ni escuelas, nada de eso, porque sencillamente los niveles de explotación de los trabajadores eran extremos.
Entonces la ganancia se concentraba, digamos, de una manera abrumadora en manos de estos empresarios bananeros, y el asunto era que si los trabajadores se iban a aguantar. Si los trabajadores se aguantan, la situación puede seguir indefinida por décadas. Pero como los trabajadores empezaron a organizarse, empezaron a conocer otras experiencias de lucha, hicieron solicitudes y se organizaron, a veces y generalmente de manera clandestina, para crear sus primeros sindicatos y presentar pliegos de petición formales a la empresa, la Union Company. Entonces, que situaciones como esta se repitan nuevamente hoy, un siglo después, no es producto de la casualidad. Es un resultado de la correlación de fuerzas, y es una correlación de fuerzas que favorece al capital sobre el mundo del trabajo. El mundo del trabajo lleva en sus hombros una derrota histórica acumulada de casi 40 años, y cuando hablo de eso no me refiero solamente al caso colombiano, me refiero a una situación mundial. Porque las luchas, así sean luchas puramente locales o aparentemente solo locales, en el mundo capitalista contemporáneo están relacionadas con procesos mundiales, con procesos internacionales. Entonces, la arremetida del capital contra el trabajo se presenta en los últimos 40 años a nivel mundial y tiene sus repercusiones en Colombia como resultado de procesos generales del desarrollo capitalista y de la derrota de proyectos alternativos. La desaparición, por ejemplo, de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, la crisis de la socialdemocracia, las transformaciones del mundo del trabajo. Todo eso se conjuga para volver a crear condiciones similares a las de la década de 1920, en términos de los derechos de los trabajadores o de los derechos negados de los trabajadores. Y esto para reafirmar la idea que ya decía anteriormente. Las conquistas no son por siempre. Esa es una falsa concepción que a veces se tiene en la izquierda, se tiene en los sindicatos, se tiene entre los trabajadores. No, las conquistas pueden ser efímeras, pueden ser de corta duración. Su duración depende de la capacidad, del aguante, del nivel de lucha y resistencia que tengan los sujetos involucrados. Si allí no hay ninguna posibilidad de mantenerlas, esas conquistas se pierden. Y eso es lo que estamos viviendo, lo que llevamos viviendo a nivel mundial, repito, y en el caso colombiano y latinoamericano, en los últimos 30, 35 años. Y ahí podríamos referirnos a casos específicos. En el caso colombiano, por ejemplo, la tasa de sindicalización era más elevada, pero la tasa de sindicalización se daba después de la Segunda Guerra Mundial en el sector estatal, el sector público estatal, en empresas de muy diverso orden, empresas municipales, empresas de acueducto, empresas de teléfono, empresas de ferrocarriles, hasta cuando estos existieron, empresas de telecomunicaciones, en la Caja Agraria, en el Banco Cafetero, entidades todas que desaparecieron también, incluso en emisoras, en distintos sectores en los que el patrón fundamental era el Estado. Y ahí se va a desarrollar un interesante movimiento sindical en Colombia después de la Segunda Guerra Mundial, pero que va a existir prácticamente hasta la década de 1980-1990, cuando se presenta una arremetida, y la arremetida básica es para destruir los sindicatos, y lo logran, para privatizar las empresas, para vender las empresas al capital extranjero o regalarlas. Y esas empresas, cuando las reabren, por ejemplo el caso de Telecom, le cambian el nombre, le cambian la razón social, privatizan el servicio, pero las telecomunicaciones siguen siendo necesarias. Pero ahora esa actividad la desempeña ¿quién? La desempeñan empresas privadas, y en esas empresas privadas ya no hay sindicatos. Y muchos de los trabajadores anteriormente sindicalizados en Telecom van a ser empleados en estas nuevas empresas sin ningún tipo de garantía laboral, ni sindical, ni salarial, ni estabilidad. Y entonces se contrata, se subcontrata y se regresa aparentemente a otros tiempos en la historia del capital. Esa es la característica
esas luchas y de esos ciclos.